Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del jueves 21 de marzo de 2019. Por favor, si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto, comenzamos. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a conectar con la sesión, comenzar con la sesión. Como siempre, principalmente realizaremos un barrido por los principales selectivos europeos y americanos. Pasamos con el apartado macro y luego ya pues terminamos con las principales divisas y commodities, ¿de acuerdo? Bien, bueno, como habréis podido observar la gran mayoría, las últimas jornadas, bueno, pues han sido bastante optimistas en cuanto a la renta variable europea y americana, sobre todo en Europa, en algunas zonas concretamente. Al contrario que durante la jornada o durante la apertura de hoy. Fijaros como, bueno, está habiendo variaciones, pero en términos generales tenemos España a la cabeza con cerca de un 0,7 abajo. Tenemos Francia, Alemania prácticamente en tablas, el Eurostoxx, también tenemos en este caso Italia por encima, Reino Unido también. Bueno, pues hay divergencias en la apertura, no hay grandes movimientos, salvo en España diríamos. En el caso de Alemania, bueno, pues lo estáis viendo en pantalla, rompíamos, ¿no?, las zonas de resistencia que nos marcábamos la semana pasada. Importante también, hemos visto, bueno, pues durante la jornada de ayer, prácticamente la jornada de hoy, esa vuelta, ¿no?, a esa zona de resistencia, la cual, pues evidentemente va a actuar ahora como soporte, ¿no? Lo sensato, bueno, pues no llegar a perder los 11.500 puntos. Creo que no se va a dar esa circunstancia, creo que vamos a encontrar ahí un suelo, lo cual sería un buen momento para poder aperturar largos con objetivo, en este caso, los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Queda confirmada, yo creo que por tanto, esa ruptura de ese canal bajista, ¿vale? Lo veis aquí cómo se formaba ese canal prácticamente pues a principios del año pasado, y creo que podemos ver o podemos estar cerca de esa confirmación de la ruptura, ¿de acuerdo? Por tanto, desde mi punto de vista, sería sensato esperar quizás como máximo los 11.500, incluso puede ser buen momento durante los siguientes minutos, horas, para plantearnos una entrada larga. El objetivo los 12.000 puntos, hablamos de un diferencial de 500 puntos. Evidentemente no va a ser una estrategia totalmente dinámica, sino que vamos a buscar algo más de swing trading. Y luego, bueno, pues podríamos valorar una buena zona de stop loss. Hablamos de un diferencial prácticamente unos 150 puntos en el aspecto negativo y en el plano positivo unos 500 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues en este caso creo que es una estrategia bastante interesante. La vamos a encontrar no solamente en Alemania, sino en el resto de selectivos europeos en términos generales. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues en ruptura la semana pasada de resistencias, vuelta a ellos digamos, buscando esa zona ahora de soporte, y la clave va a ser no perderlos, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista creo que no se va a dar esa pérdida. En España, bueno, pues más de lo mismo. Aquí la ruptura de esa tendencia bajista, en este caso la duración era mayor, hablábamos de prácticamente mediados de 2017. Se confirma la ruptura, no llegamos todavía a aproximarnos a los 9.600, hacemos algún leve amago, ¿no?, que queda en la zona, pues en los 9.000, los 9.400, fijaros en este caso, como, bueno, pues evidentemente coincide, ¿no?, con varias zonas donde se habían alcanzado suelos anteriores. Bueno, pues es bastante sensato ver un retesteo en esos niveles y luego ya pues pasar evidentemente a la cota de los 9.600. Quizás aquí no está tan claro como en Alemania, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, bueno, pues si no aguantamos los 9.300, sí que podríamos ver alguna vuelta a la zona de 9.250 aproximadamente. Los más dinámicos podéis aprovechar algún corto, pero hablamos nada de prácticamente, fijaros, ¿no?, como mucho, pues no llegaríamos ni a 100 puntos, no hablaríamos de en torno de unos 80 puntos de corrección a todo lo máximo. Por el contrario, bueno, si rompemos otra vez la zona que atacamos en las jornadas anteriores, los 9.400 puntos, sí podríamos ver ataques a la zona de 9.600, ¿de acuerdo? Creo que tenemos recorrido alcista, por lo menos hasta esa zona de 9.600, siempre y cuando, evidentemente, pues en este segundo ataque sí que logremos romper los 9.400, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que estar aquí muy pendientes de, sobre todo, si aguantamos esa zona de suelo,
y rompemos esa primera resistencia. Los bajistas, que me lo comentáis mucho, ver otra vez fuertes correcciones en el IBEX. Bueno, yo lo veo más improbable, ¿de acuerdo? Creo que a pesar de los leve ralentización que estamos conociendo, que también vamos a comentar ahora, creo que la valoración del IBEX no es negativa ahora mismo, y incluso tenemos algún motivo para ver leves impulsos. Vería muy complicado también superar los 9.600, pero sí que podríamos ver ataques a esos niveles o muy próximos, ¿de acuerdo? Los más especuladores, bueno, ver una vuelta hacia los 9.000 podría ser posible. Yo lo vería un escenario menos probable, pero evidentemente podría ser posible. En este caso, ¿con qué tenemos que jugar? Pues si vamos a buscar un diferencial prácticamente del entorno de 250, 260 puntos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta pues una posible vuelta también a la zona de los 9.400. Hablamos de 100 puntos en el aspecto negativo y prácticamente, fijaros, ¿no? Casi un 3,5%, unos 300 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea que teníamos ahí una estrategia interesante para los más especuladores. Me reitero, yo creo que sí que vamos a aguantar en esa ruptura de ese canal alcista por encima de los 9.200 aproximadamente, y creo que ahí vamos a encontrar un suelo donde yo aprovecharía para abrir largos otra vez, aunque sea objetivo los 9.400, ¿de acuerdo? Creo que o bien aprovecháis esos cortos que podamos tener durante la sesión de hoy, que empezamos con la sesión de ayer, o bien esperamos que se alcancen esos suelos para abrir largos. Yo vería más factible la segunda opción. Vamos a ver Francia, bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Rompíamos las zonas de resistencia que nos marcábamos semanas atrás. Evidentemente no llegábamos a los tramos más altos de ese canal. Si os dais cuenta, bueno, pues otra vez donde digamos coincide, ¿no?, con las zonas de retesteo anteriores, pues vamos a ver, fijaros para que lo veáis más claro, como esa zona, ese impulso, pues empieza a frenar, donde empezamos a ver ya esa congestión, ¿no? Pues fijaros como veíamos ataques prácticamente pues a mediados de 2017, otra vez en finales de 2017, 2018 actuaba varias veces como suelo y resistencia, soporte y resistencia, perdón. Y bueno, pues ahora mismo hacemos el primer ataque, veníamos de un impulso alcista bastante notable, no es suficiente para rebasarlo y corregimos. Descartaría ver ataques a los 5.300 prácticamente. Creo que podemos establecernos, ver alguna zona de vuelta en los 5.350 aproximadamente. Creo que lo mismo que ocurre en Alemania, creo que realmente el suelo estaría bastante cerca. Estaríamos jugando con diferenciales bastante pequeños ahora mismo. Fijaros, ¿no? En este caso sería bastante sensato ver una vuelta a los 5.000, en los 5.330. Por tanto, lo mismo, muy especuladores, podéis aprovechar algún corto. Si consideráis que se pueden perder los primeros suelos, lo que nos enfrentaríamos, yo desde mi punto de vista creo que vamos a marcar a ese suelo, sí que lo va a soportar y podría aprovechar para abrir largos, aunque sea el objetivo otra vez el último punto de resistencia atacado, en este caso los 5.400. Vamos ahora con Reino Unido, el que digamos más incertidumbre tiene y puede estar un poco descorrelacionado del resto por el factor Brexit, ¿no? Aún así, fijaros, tuvimos un buen impulso alcista en las últimas jornadas, nos quedamos en los 7.280 aproximadamente, no somos capaces de rebasarlo, lo mismo, veremos alguna vuelta a lo mejor a los 7.180 aproximadamente, 7.200, yo creo que sí que aguantaremos los 7.200 y luego aprovecharía también otra vez para abrir largos, objetivo 7.280, ¿de acuerdo? Marcar lo mismo, la estrategia en términos generales en Europa es la misma, buscar los suelos y aprovechar hasta las zonas, las últimas zonas de resistencia atacadas, ¿de acuerdo? Italia, en este caso, fijaros, también nos encontramos en la misma situación. Atacamos esa zona de resistencia, no logramos rebasarla, volvemos otra vez, yo creo que vamos a volver en este caso a los 20.550, 20.600 podríamos ver vueltas, ¿de acuerdo? Buscando pues esas zonas, digamos, de suelo, ¿no?, alcanzadas, pues fijaros, ¿no?, durante prácticamente mediados de marzo, en este caso, principios de marzo. Esos dos ataques aquí en este caso, bueno, pues creo que es una buena zona donde podemos encontrar ese retesteo
y luego, pues evidentemente, continuar otra vez con esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco englobando los selectivos europeos en general, tenemos el Eurostoxx con un comportamiento muy similar al DAX, una confirmación, ¿no?, de esa ruptura, esa tendencia bajista. En este caso nos quedamos en los 3.340 aproximadamente. Es el segundo ataque que vemos, no logramos rebasarlo. Fijaos cómo teníamos un primer ataque prácticamente pocos días atrás. Hablamos de la primera semana de marzo, segundo ataque el 19, no logramos rebasar, retrocedemos y lo mismo, creo que aguantaremos en el rango de los 3.260 aproximadamente, 3.255 sería un buen nivel donde alcanzar ese suelo. Y a partir de ahí, en este caso, bueno, pues lo mismo, ¿no?, buscar otra vez las zonas de resistencia. Creo que podemos tener estrategias muy interesantes si a lo largo de la sesión de hoy consolidamos esos suelos. En América, vamos a ver, fijaros en el selectivo Dow Jones, en este caso el US 30, lo mismo, un poco que en Europa. En este caso ya los ataques van siendo mayores. Vamos a ver, tenemos aquí el quinto ataque. En este caso tampoco rebasamos los 2.600, perdón, los 26.100 puntos. Volvemos a corregir, creo que podemos encontrar un suelo como máximo en los 25.450 aproximadamente, ¿vale? Podríamos haber, aguantamos en los niveles que estamos ya, cosa que no tendría del todo claro, o como mucho volvemos a la zona de los 25.550, 25.600 puntos. Buena oportunidad para volver largos. Lo llevo diciendo prácticamente los que me seguís muchas semanas atrás, a pesar de las fuertes correcciones que vimos en Estados Unidos, donde yo aún así, mientras seguíamos corrigiendo, abogaba por mantener posiciones largas, bueno, pues se ha recuperado, además de manera notable, y por el momento, hasta que viéramos una debilidad notable en la economía americana, seguiría abogando por tomar posiciones largas. Yo creo que sí que vamos a lograr rebasar en el siguiente ataque el rango de los 26.100 puntos, aunque bueno, luego pues veamos algún freno en los 26.350, 26.400, ¿de acuerdo? Lo mismo para el S&P, sí que en este caso rebasamos esos 2.790 puntos, prácticamente los 2.800 puntos, no llegamos a los 2.870, ¿vale? Vemos ahí aproximaciones a la zona de resistencia, corregimos, puede ser que veamos alguna vuelta a los 2.800, esa coincidiendo con esa zona de retesteo, y ahí aprovecharíamos para abrir otra vez largos objetivos los 2.873. Bueno, si queréis esperar tanto en el Dow Jones como en el S&P para que termine de corregir y a partir de ahí abrir largos, puede ser factible, ¿de acuerdo? Y por último, el que en teoría menos había recuperado, que ha tenido un fuerte empujón, tenemos aquí el Nasdaq, lo mismo, no llega a aproximarse a los 7.500, ¿vale? Los 7.400 y pico empieza a retroceder. Podemos ver, por la volatilidad, alguna vuelta quizás descartaría, ¿no?, a los 7.200. Vería a lo mejor más sensato, sería quizás más sensato, pues coincidiendo, ¿no?, con estas zonas clave de resistencia, ver alguna vuelta a los 7.340 aproximadamente, ¿de acuerdo? Lo mismo, aprovecharlo para volver a abrir largos. O sea, creo que la estrategia es bastante clara, tanto en Estados Unidos como en Europa. Muy especuladores con una versión al riesgo bastante baja, podéis aprovechar movimientos bajistas de muy corto plazo, algo más moderado, alcanzar las zonas de suelo para abrir esas posiciones largas con objetivo las últimas zonas de resistencia alcanzadas, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Vamos ahora a hacer ese barrido macroeconómico. Bueno, como ya supongo que habéis visto la gran mayoría, ayer, bueno, pues conocimos a lo largo de ayer las decisiones de la Fed, ¿de acuerdo? Una lectura un tanto más dovish, más relajada. No va a subir los tipos de interés a lo largo del año, se quedan en 2,25, 2,5, discurso más suave, y nos dice que para 2019
para 2020 lo que podamos encontrar solamente sea únicamente una subida de tipos, ¿de acuerdo? El objetivo, mantener el pleno empleo y la inflación cerca del 2%. Para ello, pues va a hacer lo que sea necesario, como estamos viendo en este caso con la política monetaria. Hay una rebaja de la estimación del PIB, en el caso de 2019, crecimiento del 2,1, 2020 1,9, 2021 1,8, ¿de acuerdo? O sea que ya se empieza a ver un poco que quizás sí que pueda ser algo más que una leve corrección, pero bueno, por el momento, hasta que no se materialice, podemos seguir aprovechando el empujón, el impulso alcista de los mercados en las últimas semanas. Por tanto, en este caso, interesante ese mensaje de vamos a hacer lo que sea necesario pues para que seguir inyectándole capital a la economía con objetivo de que bueno, pues una apreciación de los tipos de interés no afecte de manera contundente a la economía, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver también, el bono americano sigue cayendo la TIR y se sigue apreciando, ¿vale? Ya queda lejos de ese 3%, lo tenemos prácticamente pues al 2,5 aproximadamente, lo vamos a ver, y el euro se ha apreciado en las últimas jornadas. Más allá de lo que nos dice la FED, tenemos una reunión del Banco de Inglaterra, conoceremos a lo largo de la mañana su decisión de tipos, no hay ningún movimiento, se queda en el 0,75. También vamos a tener las ventas minoristas en Reino Unido y el índice manufacturero de la FED en Estados Unidos. Los datos más importantes, no se espera tampoco grandes modificaciones, por tanto no se esperan grandes movimientos en relación a los datos macro que podamos llegar a conocer. Importante también el tema Brexit, volvemos a lo de siempre, Reino Unido, en este caso, bueno, pues debería salir mañana de la Unión Europea, como ya más o menos comentaron desde Europa, pues se va a permitir una ligera demora, ¿no? de esa salida. El Parlamento británico no tiene intención de volver a votar nada, por lo tanto, en este caso veremos a ver cuál es la solución final. Siguen abiertos varios escenarios. Así que, bueno, pues nos tendremos que mantener expectantes ante las decisiones que puedan llegar a tomar. Yo creo que lo que está buscando May pues, es ganar tiempo, pero creo que ganar tiempo para no saben bien cómo actuar, porque Reino Unido no va a aceptar las condiciones de Europa y Europa no va a ceder ante el Reino Unido. Por lo tanto, estamos en un pequeño callejón sin salida, ¿no? A partir de ahí, pues tendríamos también el aspecto Estados Unidos-China. Trump avisa de que, bueno, puede haber reducción en las tasas arancelarias si, bueno, pues China, digamos, muestra un guiño hacia Estados Unidos en las referencias al acuerdo que quieren fijar de condiciones. Pero bueno, esto es un tira y afloje y realmente, pues a veces creo que hasta que no se quede materializado y tenga la solvencia de ser estable en el tiempo, realmente no tiene ninguna relevancia, ¿no? Puede haber movimiento en los mercados, pero no es impredecible anticiparse, es muy complejo anticiparse y realmente no sabemos el impacto que puede llegar a tener, porque si cada día el señor Trump a través de Twitter nos dice una cosa, pues evidentemente no se puede hacer una valoración realmente de la situación, ¿no? que estamos viendo. Hasta que no haya una reunión clara con unas condiciones claras, pues evidentemente vamos a estar a merced de lo que el señor Trump decida, ¿de acuerdo? Más cosas. Como vamos a pasar al apartado, en este caso, bueno, vamos a pasar con las divisas y las principales commodities. Fijaros en este caso, bueno, ya que estamos aquí, como la libra sí que se ha depreciado en las últimas jornadas. Venía recuperándose, vuelve a perder, nos vamos a los 0,86, rompimos ese canal. Interesante, ¿no? Que se creaba a mediados de 2017. Lo rompíamos finales de febrero, acercábamos, ¿no? Casi a esos mínimos de 0,84, vuelve a recuperar el euro, vuelve a recuperar también, ahora veremos el dólar frente a la libra. Y bueno, pues es un movimiento bastante complejo. Yo creo que podemos ver alguna aproximación a los 0,87, pero vería difícil ahora en este caso romper esa zona de resistencia. Creo que vamos a estar jugando en el rango 0,87, 0,84 en función también de lo que vayamos viendo en Reino Unido. El mercado, digamos que el debilitamiento de la libra, sobre todo los tramos más fuertes,
fijaros, no se conocían 2016, 2017 con las noticias del Brexit, luego algo se fortalecía, se debilitaba, pero realmente hasta ahora que se ha vuelto a fortalecer, sobre todo cuando se planteaba un escenario más light para la ruptura con Reino Unido, pues la libra se estaba manteniendo bastante débil. A partir de aquí, bueno, pues creo que ese rango es bastante sensato hasta que veamos sobre todo una decisión clara en qué ocurre con, en este caso, Reino Unido, ¿de acuerdo? Para la libra dólar en este caso, lo mismo. Veíamos cómo se estaba fortaleciendo la libra, se ha debilitado un poco y lo mismo. Creo que los rangos que nos hemos estado moviendo entre los 1.33, 1.28 son los más sensatos. Podríamos buscar algún tramo inferior dentro de ese canal, al igual que, pues como pasaba en el euro-libra, ataques, ¿no?, a ese tramo más alto. No creo que nos volvamos a entrar dentro del canal que estábamos trabajando hasta prácticamente pues febrero de este año. El dólar yen tenía un comportamiento bastante positivo para el dólar, ha sido conocer la noticia de la Fed y debilitarse bastante, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues se ha fortalecido el yen, 110, lo tenemos marcado. Y en este caso, bueno, pues es un rango importante, ¿de acuerdo? Creo que sí que vamos a aguantar por encima de los 110, por lo tanto, podéis aprovechar para volver a abrir largos, objetivo 111,81, colocaros un stop si queréis, pues en la zona de 110,375, ¿de acuerdo? Si perdemos ese rango, pues evidentemente podríamos ver movimientos fuertes otra vez bajistas, nos interesaría. Largos hasta 111,81 es sensato, con un stop de los 110,055. Y bueno, en este caso, la última divisa, el euro-dólar, se debilitaba la semana pasada, recupera notablemente, otra vez volvemos a ese canal, lo mismo, estamos moviéndonos en ese rango lateral prácticamente, 1.15, 1.12, 1.13, lo mismo, atacamos los 1.14, ni siquiera llegamos a ese tramo más alto de 1.15, atacamos los 1.14 y volvemos. Creo que podríamos ver sin igual a duda ataques a los 1.13.2, sobre todo cuando, bueno, se dijera un poco la noticia de la Fed, bastante sensato, por lo tanto podemos abrir un corto, stop 114,25, objetivo 113,2, ¿de acuerdo? Puede ser un movimiento muy sensato. Por último, ya las dos principales commodities. El petróleo está prácticamente muerto, lo tenemos en los 68, algo recuperado, pero realmente no hay movimientos notables. La OPEP ha dicho ya que va a recortar la producción. Hay que ver con relación a la demanda cómo se nota ese movimiento. Si la demanda se reduce al mismo ritmo que se reduce la producción, el precio va a seguir estando estable, ¿de acuerdo? Yo vería complicado verlo por encima de 70. Podéis aprovechar todavía un par de dólares, pero bueno, creo que estamos en un punto muerto en relación a la cotización del petróleo y nada, creo que es un momento. Y por último, el oro, lo mismo, ha recuperado algo, pero todavía digamos que vamos a encontrar esa zona de techo en los 1.322 y va a ser complicado superarlo, ¿de acuerdo? O sea, podéis aprovechar un leve movimiento largo, pero poco movimiento mientras no haya más volatilidad en mercado. Por último, volatilidad cayendo, precio del T-Note subiendo, quiere decir que la rentabilidad del bono americano baja. ¿Por qué? Pues evidentemente porque muchos capitales han derivado a la renta fija, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma y os ayudamos de manera inmediata, ¿de acuerdo? Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.